la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Carlos Salazar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, David. Qué gusto saludarte también, ¿eh? Carlos, ¿sigues viendo cómo sí? Pues Platícale un poco al auditorio en esta estrategia del cómo sí, cómo se mueven las cosas, ¿cómo has avanzado con la Junta de Coordinación Política? mira, claro que nosotros seguimos tratando de poner la propuesta por delante, Claro. tratamos de ayudar a las empresas más pequeñas, a las familias que se quedan sin ingresos, queremos evitar ese pronóstico de que va a haber 10 millones más de pobres a final de este año, el que va a haber más de 1 millón de desempleados, el que el Producto Interno Bruto ya el Banco de México estima en 8.8 la caída, todo eso lo queremos evitar. Y bueno, pues estamos tratando de proponer cosas que nos parecen a nosotros sensatas, algunas deben de tener validez, hombre, entre tantas cosas que hemos propuesto. Nos reunimos con la Cámara de Diputados en su comisión política, hicimos lo mismo con el Senado, magnífica recepción, todo el mundo está interesado en que esto vaya avanzando. Hicimos lo mismo con la CONAGO, también interesadísimos de que podamos avanzar, más ahora que ellos traen la responsabilidad de cómo ir abriendo esta normalidad que no es normalidad, ¿verdad? O sea, nos dicen que empezó la normalidad a partir del día de ayer, y pues es la más anormal de las normalidades. Pues sí, porque Tienes toda la razón. ¿eh? Entonces, también con ellos estamos hablando, hemos hablado con los sindicatos, hemos hablado hasta con, universidades, con los representantes de las iglesias, de todos lados, tratando definitivamente de encontrar una unión, y quiero subrayar eso, una unión y un acuerdo de qué sí se puede hacer y cómo lo podemos hacer correctamente. Todo esto que hacemos le mandamos información al gobierno federal para que esté enterado. Nos interesa muchísimo que también seamos escuchados por ellos y bueno, insistiremos una vez más, como tú bien lo dices, David, vamos a seguir y seguir tratando pues al final de que alguna de nuestras ideas tenga sensatez visto desde el punto de vista del gobierno federal, ¿verdad? ¿Con los legisladores se está avanzando? Que Sí, muy bien. deberíamos partir de que los legisladores no son parte del gobierno federal, pero bueno. Bueno, yo parto de lo que a mí me enseñaron desde muy joven y desde muy niño, que nuestro país es un país con 3 poderes, es un país Claro. republicano y que hay un poder legislativo, ejecutivo y judicial que de alguna manera hacen que el equilibrio del poder sea manejado en el tiempo. Yo creo en la independencia del poder legislativo, creo en la independencia del poder judicial y evidentemente creo que el poder ejecutivo tiene una enorme responsabilidad que bueno que es acompañado por gente que al final, fíjate cómo en la vida siempre que tiene uno balances hace mejores decisiones, toma uno mejores decisiones. Claro, sin lugar a dudas. En la Entonces, parte, a ver, te escucho, te escucho. no, yo creo que desde que se diseñó el sistema de cómo nos íbamos a organizar los mexicanos después de tanto problema que tuvimos, tú recordarás que nos pasamos casi 100 años peleándonos unos a otros para ver cuál era el sistema que nos iba a conducir. Definimos un sistema que iba a tener este equilibrio de 3 poderes y que íbamos a ser una república democrática. Entonces, bueno, yo sigo pensando que esa es la manera de hacer las cosas y que el poder legislativo tiene sin duda su propia forma de pensar y su propia orientación. Desde el punto de vista energético, ¿cómo han venido las cosas? Estamos muy lejos, muy lejos de octubre, donde se hablaba de un plan energético entre el gobierno y la iniciativa privada. ¿Dónde estamos? Pues mira, lamentablemente seguimos atascados en una serie de situaciones que no tienen ningún sentido estarlas discutiendo, pero se han discutido. La Secretaría de Energía y los organismos que supuestamente deberían de ser los reguladores de esto han cambiado las normativas desde que, te recordarás, emitieron las nuevas normas para los certificados de energía limpia. Ahí te quiero comentar a ti y a tu auditorio que todos los amparos que metieron las compañías para defenderse de ese cambio otra vez a la normativa han sido ganados y ya son amparos definitivos. O sea, ahí hay que esperar ya
el juicio final de cuál debe, que lo va a tomar el Poder Judicial, pero por lo pronto las medidas quedan en detente, están detenidas. Sobreseídas, dicen los abogados. Después ha habido otras 3 medidas que ha tomado la Secretaría de Energía y la CENACE, que es el organismo que supuestamente distribuye la energía o ve la forma en que se debe distribuir la energía, y el ACRE, que es la Comisión Reguladora. Todas esas organizaciones que supuestamente deberían de ser los árbitros de cómo debería de manejarse esto, han recibido un pliego petitorio de la CFE, donde lo que busca ese pliego petitorio es cambiar las reglas para que ellos tengan, nosotros pensamos, arbitrariamente, pues una forma de competir que no es la correcta. Entonces quieren cambiar las reglas de competencia y se dice que porque las anteriores eran mal diseñadas, pero bueno, es lo que la ley dice. Te pongo un ejemplo que es muy bueno, creo yo, para tu auditorio. La manera en que la electricidad, primero hay un monopolio de las líneas de transmisión, eso depende del Estado 100%, depende de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si tú generas electricidad, ya sea fotovoltaica, eólica o a través de procesos de ciclo combinado, la electricidad que tú produces se la entregas a esas líneas de transmisión. La manera en que la ley decidió, y es más una copia de lo que hacen en Europa, porque en Europa tienen mismos sistemas, es entregar de acuerdo a quién es más eficiente. ¿Quién entrega primero? El más barato, obvio, porque lo que quieres es que sea más barata la electricidad. ¿Quién después? El siguiente más barato. Así sucesivamente hasta llegar al más caro. ¿Quién crees que ha sido el más caro para entregar? Pues evidentemente la Comisión Federal, ¿verdad? Entonces la Comisión Federal es la última que entrega. Entonces, cuando llega la pandemia y se cae el consumo de electricidad porque paran las fábricas, ¿quién crees que se queda sin poder entregar la electricidad? Pues la Comisión Federal de Electricidad. Y en lugar de ponerse a competir, quiere sacar de la competencia a los otros. Exactamente, y en vez de ponernos a sentar en una mesa y decir, a ver, vamos, yo tengo un problema que es perentorio, lo que dure el problema de la pandemia, 3, 4, los meses que vaya a ser, hasta que regresemos a la normalidad, vamos a poder platicar aquí de cómo hacemos algo para que no se quede nadie sin poder entregar su electricidad. No, la decisión es que cambien las reglas, cambien la forma, y ahora el que decide quién entrega la electricidad es la Secretaría de Energía. ¿Cómo? Pues como Dios le dé a entender, pero dándole la preferencia sin duda a la Comisión Federal. Y entonces ahora los que se van a quedar sin poder entregar energía son los privados, que eran los más eficientes. Bueno, ese es el tipo de medidas que a nosotros nos parecen equivocadas, y nos parece que las explicaciones son muy malas. O sea, veía yo en las redes sociales a alguien que evidentemente pues trata de proteger a la comisión, dando explicaciones diciendo que era injusto que los privados tenían la protección para entregar. Es exactamente lo mismo que se hace en los países, por eso te puse el ejemplo de Europa, y que se hizo en la normativa de México, casi a espejo. Y lo que más beneficia a los consumidores. Obvio, ¿por qué? Pues porque lo que quiere es que salga más barata, pues entonces que entregue el que es más eficiente. Entonces, en los países europeos pasa al revés, fíjate, las compañías del Estado son las que entregan primero porque son los más baratos, y las compañías eólicas y fotovoltaicas normalmente son las más caras. Que así es como debería ser. Querido Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Estamos en contacto, querido amigo. Ándele, un abrazo. Bye. Muy bien.